22 de agosto del 2022, bienvenidos a Contacto Directo. Iniciamos una nueva semana y es un gusto como siempre estar con ustedes. Nuestros invitados hoy son Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Vamos con él a revisar qué avances hay en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, acciones concretas y políticas públicas con apoyo internacional. También estará con nosotros Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ayer se convocó oficialmente a las elecciones de alcaldes, prefectos, vocales de juntas parroquiales y también de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay novedades y las vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Consejo Nacional Electoral realizó anoche la convocatoria para las elecciones seccionales de 2023 a través de una cadena nacional. La inscripción de candidaturas se realizará desde hoy y terminará el próximo 20 de septiembre. Un total de 13.450.047 ciudadanos fueron convocados a las urnas para el domingo 5 de febrero del 2023. Allí se elegirán alcaldes, prefectos, viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de las juntas parroquiales y también a los 7 representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 17 provincias y 21 cantones del país para que los candidatos... 7 días transcurrieron de este nuevo estado de excepción que se decretó para Guayaquil, Durán y San Borondón como respuesta al bombazo que afectó al sector del Cristo del Consuelo. ¿Hay resultados a una semana de ese último suceso? Lo vamos a conversar con Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública. Diego, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. En la primera semana de rigor de este estado de excepción, ¿ha cambiado en algo la situación de inseguridad que se vive por estos lados? Bueno, hay varias formas en que se puede concluir eso, ¿no? Sobre la realidad y sobre las percepciones. Digamos que por sobre la realidad, el volumen de operativos que se han hecho en esta semana, el número de detenidos, de droga incautada, de armas incautadas, de vehículos incautados, sin duda deben haber significado una reducción en los eventos que pudieron haberse suscitado y que normalmente son los que no se ven. Muchas veces sacamos conclusiones de aquello por lo que sucede, pero no tomamos en cuenta aquello que no sucede. Y normalmente los estados de excepción y estas acciones emergentes lo que generan son prevenciones o actos que no van a suceder, como aquellos que se pudieron haber suscitado si no se hubieran incautado 5 bombas de parecida fabricación de aquella que explotó en Cristo del Consuelo, ¿no? O con las motos o los vehículos o las armas que han sido incautadas durante estos operativos de estos 7 días. Hablemos de las cosas que sí pasan, específicamente en el tema del Cristo del Consuelo, donde se capturó a alias Morado, que usaba un grillete. Él entró y salió a la cárcel por lo menos en 7 ocasiones. Hasta el jueves la Fiscalía no lo vinculaba en el proceso por terrorismo porque aseguraba que los elementos de convicción recabados por la policía justificaban sí una presunta vinculación por tráfico ilícito de armas, de municiones, de explosivos, pero no de terrorismo. Y eso pese a que alias Morado confesó haber participado en el hecho. Hoy se sabe ya si ha sido procesado por terrorismo y sobre todo, Diego, ¿qué está haciendo el Estado para evitar que salga nuevamente un sujeto con estos antecedentes de la prisión? He visto con satisfacción, Lenin, estos días varios expertos confirmar que un concepto que yo lo había desarrollado y que me parece importante debatirlo, sobre la necesidad de fortalecer la inteligencia, no el espionaje político, sino la inteligencia en el propósito de la seguridad, en el propósito de brindar seguridad a los ciudadanos, que es la primera y fundamental tarea del Estado. Y la inteligencia tiene que ver con la prevención, con anticiparnos, con estar adelante de los hechos, de los hechos delictivos, de los actos de violencia. Esa es una de las tareas en las cuales el gobierno se ha empeñado como parte de su estrategia de seguridad. Una estrategia de seguridad, Lenin, no puede armarse sino a partir de definir cuáles son sus riesgos, sus amenazas, la profundidad, la intensidad de esos riesgos, de esas amenazas. Y eso parte de tener inteligencia, de tener información,
No solamente datos, sino inteligencia, es decir, las rutinas, la identificación de cómo opera la banda organizada, de quiénes lo lideran. Porque una banda, un crimen organizado quiere decir una estructura, ¿no? Con jerarquías, con funciones, con responsabilidades. ¿Cómo fluye el dinero? ¿Quiénes son los que dan las órdenes? ¿Quiénes son los que los ejecutan? Esa Diego, es la tarea central en cuanto a la seguridad. Sí, Diego, pero al día de hoy todavía no tienen esa estructura de seguridad, ese plan estructural de seguridad. Han transcurrido ya en 2 días 15 meses de gobierno y desde distintos sectores se acusa precisamente al régimen de no tener este plan integral de seguridad, sino únicamente acciones reactivas ante las distintas manifestaciones violentas de estas organizaciones criminales. No, de hecho se tiene un plan de seguridad, se tiene un plan de seguridad integral, se tiene un plan nacional de inteligencia y se tiene la definición en cuanto a la línea estratégica y la estructura de cómo orientar el trabajo en ese sentido. Lo que sucede, Lenin, es que esto no es algo que resulta tener efectos en el corto plazo. Esto demanda un tiempo de preparación, el fortalecimiento de capacidades operativas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, articulados ahora en la lucha antinarcotráfico, anticrimen organizado. Y plata, Diego, y plata, porque los montos indicados que se van a invertir en seguridad se evidencian insuficientes ante el músculo económico que tiene el narco. ¿Cómo van a responder ante ello? Bueno, el Estado tiene que hacer el esfuerzo financiero, ¿no? para lograr incorporar todas estas capacidades a lo que necesitamos. Y por eso es muy importante, entender cuál es el plan, entender cuáles son las prioridades, entender qué es lo que necesitamos para que quienes quieren colaborar, ¿no? lo hagan en ese propósito, en esta línea estratégica, con este plan. No se trata, Lenin, de poner 50 camionetas y con los 50 camionetas pretender que vamos a resolver un problema tan complejo y profundo como el de la inseguridad en el país y la inseguridad en la ciudad de Guayaquil. Ese es un proceso mucho más complejo que demanda que entendamos primero esa complejidad y que una estrategia tiene que ser articulada en toda la estructura del Estado, en todos los niveles de gobierno central y gobiernos seccionales. Esta incorporación de esfuerzos va a permitir tener resultados más rápidamente. En tanto, el Estado está haciendo su esfuerzo. El gobierno del presidente Lasso, primero, ha tomado la definición. La seguridad también tiene una dimensión política. ¿Y cuál es esta? La de decidir enfrentar la amenaza. Y lo ha hecho. Primero, la definición de que el narcotráfico deja de ser solamente una categoría delincuencial y pasa a ser una amenaza contra la seguridad del Estado. Eso implica involucrar a las Fuerzas Armadas junto con la policía. Para eso hay que dar capacidades operativas, inteligencia. Y estamos trabajando en eso. No es algo que se lo puede hacer público. Sí, lo entiendo. Y ya que estamos hablando de cooperaciones, el respaldo de países como Estados Unidos, Israel, España, Colombia, ¿cuándo se lo va a evidenciar, Diego? El régimen ha expresado en distintas ocasiones que se establecen contactos, pero hasta ahora no se nota o no se ha comunicado de manera adecuada los resultados de esas gestiones. Bueno, tenemos colaboración, no solamente el gobierno que usted menciona, ¿no? Incluyo yo al gobierno del Reino Unido, con quienes hemos trabajado estos días en temas referidos a seguridad. Con el gobierno de Israel, la presencia del presidente hace algunos meses y de una delegación de altísimo nivel que yo presidí hace alrededor de 3 semanas, en donde ya trabajamos en temas muy concretos, muy específicos. Y ese trabajo se está concretando. Pero la pregunta, Diego, es cuándo. Y quiero invitarlo a escuchar lo que dice el jefe del distrito policial de Quevedo, porque esto no solamente es un asunto de percepción de la ciudadanía, sino también de quienes están allí en la primera línea combatiendo a la delincuencia. Escuchémoslo. Justo que sigamos con estrategias desde hace 30 años y el crimen organizado usan vehículos de última gama, armamentos de última tecnología, comunicaciones, y el policía sigue con el mismo tolete. ¿Y qué hacemos allí, Diego? Añádale un elemento que puede parecer secundario. La última vez que se les dotó de uniformes a Fuerzas Armadas y la Policía fue el año 2014. En este año estamos tratando de ponernos al día, empezando por uniformes, por uniformes. Añade usted lo que acaba de decir el jefe distrital. Comunicaciones, vehículos, armamento, equipos de protección. Bueno, eso hay que hacer.
no es que estamos haciendo, quiero corregir el tiempo de la ejecución de lo que he comentado. Estamos en ese proceso, estamos en el proceso de identificar en esta línea de cooperación que hemos tenido con algunos gobiernos, cuáles son los mejores proveedores. De manera que tampoco entremos en este juego de intermediarios, de empresas representantes de quienes ofrecen estos productos, sino hacerlo directamente en un trabajo gobierno a gobierno, para garantizar primero la calidad de los productos, ¿no? Y no ir a comprar basura como la que se compra, como armamento como los helicópteros DRUF, sino equipo que realmente va a servir y sobre el cual tenemos garantía. Este proceso responsable que lo estamos llevando a cabo implica dar a la policía, a las Fuerzas Armadas, el equipamiento necesario, comunicaciones, sistemas de detección, sistemas de radares y equipos de reacción. Y destaca actualizar a la Fuerza Armada, a la Armada Nacional, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía, con nuevas capacidades, actualizar las que tienen. Eso es el plan en el que estamos y estamos ejecutándolo, incluido el compromiso del presidente Lasso de buscar el financiamiento para que esto sea posible. Y destaca usted el tema de inteligencia, lo ha mencionado en algunos momentos en esta entrevista, Diego, y es correcto, es lo adecuado. Pero quiero preguntarle, en función de aquello, ¿cómo entienden en el gobierno estas investigaciones que realiza la Embajada de Estados Unidos y que terminan con el retiro de visas para oficiales de Fuerzas Armadas, policías, jueces y fiscales? Se lo pregunto porque, por ejemplo, la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia guardan un silencio digno de un cementerio. Fuerzas Armadas dice que a ellos nadie les ha dicho nada y la policía también cierra filas y resulta entonces que no está ocurriendo, o es como que no estuviera ocurriendo mayor cosa. Sin embargo, es un secreto a voces que estructuras delictivas cooptan distintas entidades del Estado. Allí, ¿qué se hace? Allí la inteligencia no es suficiente, también hace falta contrainteligencia. Primero quisiera precisar que ninguna fuerza, tanto las Fuerzas Armadas como la Fuerza Policial, la Policía Nacional, cierra filas cuando hay denuncias de corrupción. Ellos no han cerrado filas cuando se habló del caso narcogenerales, por el contrario, tomaron medidas internas para depurar. Internamente hay mecanismos de depuración que operan, que funcionan y que generan, en el caso de la policía, lo que le acabo de mencionar. La Embajada de los Estados Unidos tiene sus protocolos de investigación, ¿no? Ellos realizan sus investigaciones de acuerdo a sus mecanismos de detección, nos hacen conocer luego de que han tomado sus decisiones y se agradece porque eso aporta en la depuración de las fuerzas del orden. Respecto a la contrainteligencia, es otra de las capacidades que hay que fortalecer, porque es fundamental tener un mecanismo que nos permita revisar internamente, tener la información para revisar internamente sobre las medidas de confianza que a las cuales deben someterse a todos aquellos que están en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico por el riesgo de contaminación. Esos son mecanismos que se tienen que fortalecer. Y en esto es muy importante destacar, ¿no?, el compromiso del mando militar, del mando policial, de que eso sea de esa manera. Yo me encuentro extremadamente reconocido de este nivel de profesionalismo con el que, diría yo, además que ha servido de barrera de contención, ¿no? Primero para evitar que terminen siendo objeto de penetración ideológica como la que se pretendió durante los 10 años del gobierno de Correa, y luego en donde también hay mecanismos de contención para evitar un nivel de contaminación por actividades delictivas. Diego, el pasado viernes firmaron un convenio con los ministerios del Interior y de Defensa, hablo de la SENAE, convenios de cooperación para implementar escáneres en todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. La disposición del presidente de la República fue que toda la carga que entre y salga del país sea revisada, y eso es lo correcto, pero implica además un cambio estructural y operativo. Le pregunto, ¿les va a alcanzar el tiempo tomando en cuenta que el decreto 227 señala que en un plazo de 12 meses deberían estar en funcionamiento esos escáneres, y ese decreto se firmó el 19 de octubre del año pasado? ¿Se van a cumplir con los tiempos? El convenio lo que implica es un trabajo conjunto de policía con la Unidad de Vigilancia Aduanera y con el Servicio Nacional de Aduanas
para que la información que proviene de los escáneres sea procesada adecuadamente, es decir, haga una reacción, ¿no?, punitiva en el caso de que el escáner dé una información positiva en cuanto a contaminación de contenedores. Y esto obviamente pues es parte de este proceso de implementación de este sistema que debe estar funcionando ya para diciembre. Hay detalles operativos que arreglar, sobre todo en cuanto a eventuales demoras y eventuales retrasos o cambios en los procedimientos en cuanto a la exportación, ¿no?, a la salida de los contenedores. Y hay un trabajo, vi ahí un trabajo muy cercano con la Federación de Exportadores y con quienes están a cargo de la administración portuaria. Pero este detalle, Lenin, es muy importante. Hay dos puntas de este proceso de contaminación del territorio nacional con droga que debemos controlar. El primero es las fronteras, sobre todo la frontera con Colombia. Debemos generar un mecanismo de contención para evitar que el tráfico entre impunemente y circule por el territorio ecuatoriano y salga como está saliendo en este momento por los puertos, según señala un informe de Naciones Unidas presentado hace unos 15 días de la Oficina contra el delito organizado y la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas. 90% de lo que entra al Ecuador sale por los puertos. La estrategia del gobierno es estrategia de contención y ahora de detención para evitar que lo que esté ingresando pueda exportarse, ¿no?, o pueda ser contaminado en los puertos. Parte de la estrategia global, la instalación de escáneres, el modelo y el sistema de gestión que va a haber en torno al control en puertos, tiene que ver con esta estrategia global que tiene que ver contra la lucha contra el narcotráfico. Diego, pero esta estrategia, estos procesos, ¿se ven empañados por la investigación fiscal del llamado caso Danubio, donde se busca determinar qué hay detrás o qué hubo detrás de esa intención de comprar cargos claves dentro del Servicio Nacional de Aduanas? Más concretamente, ¿el gobierno mete las manos al fuego por los funcionarios o exfuncionarios que están siendo investigados? Mire, Lenin, yo quisiera en este punto repetir aquello que ha dicho la fiscal, ¿no? Se trata de más de titulares que de contenidos. En el caso específico de la aduana hay que orientar la investigación hacia lo que acabamos de comentar. La contaminación del narcotráfico que utilizan los puertos para exportar droga. Esa es la investigación y esa es la preocupación que tiene el gobierno nacional respecto de las aduanas. Aquello que se ha manifestado, que ha involucrado a personas cercanas al presidente Lasso, no ha pasado de ser humo, disculpen decirle con franqueza, no ha pasado de ser rumores. Y como dijo la fiscal, es fácil sentarse ante un micrófono y decir a que esos rumores puedan ser convertidos en noticias sin tener ningún fundamento. El gobierno tiene una postura, Lenin, y la ha manejado desde el primer día y tiene que ver con los valores de todos aquellos quienes lo integramos y sobre todo de quienes estamos más cerca al presidente de la República. Es absoluta honestidad. Este es un gobierno de gente honrada, este es un gobierno de gente íntegra y no cerramos los ojos frente a la corrupción. Al primer indicio, el presidente de la República ha tomado decisiones de separar a funcionarios a quienes se mencionaban en esos actos inmediatamente fuera del gobierno. En este caso, la preocupación respecto al tema de las aduanas es los probables intereses que puedan haber respecto de evitar que se tomen acciones como aquellas que estamos tomando y hacia donde debemos dirigir la investigación y no quedarnos en el humo o en los rumores que no tienen ningún fundamento, ninguna prueba, ninguna evidencia. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Gracias, Diego, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, buen día. Y ya volvemos con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria oficial a elecciones seccionales. Es obligatorio el debate entre los candidatos, cómo se va a llevar a cabo. Vamos a abordar este y otros aspectos. Ya volvemos. La noche de ayer el Consejo Nacional Electoral convocó oficialmente a elecciones seccionales y también de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las elecciones se realizarán el próximo 5 de febrero y tendrán algunas novedades. Vamos a abordar estos aspectos con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, les digo. A ver, bueno, empecemos por el principio. ¿Cuándo vamos a tener definido a quienes realmente serán candidatos para las seccionales del próximo año?
Entendiéndose que el día de ayer se hizo la convocatoria oficial al próximo proceso, la inscripción de candidaturas se realiza a partir de hoy día por aproximadamente un mes. Estas candidaturas están sujetas también a impugnaciones, a reclamos, obviamente a diferentes acciones que se pueden llevar, no solamente a nivel de las juntas provinciales electorales, que son las que receptan originalmente estas inscripciones porque son de carácter seccional, sino que van elevando su nivel para ser conocidas, si es el caso, ante el Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral. Y hay quienes no podrán ser candidatos, como el señor Jorge Yunda, donde hay una resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral diciendo que sus derechos están suspendidos. Es un hecho sobre el cual no puedo referirme específicamente porque podría llegar a ser conocimiento del Consejo Nacional Electoral y pronunciarnos sobre si procede o no procede su candidatura. Pero lo que es verdad es que esa candidatura, en el supuesto caso que se diese, o cualquier candidatura que se diese, tiene tiempos para dentro de lo que está establecido en el cronograma y en la ley para ser conocida por las otras organizaciones políticas o los otros candidatos, para ser impugnada, para esas impugnaciones ser conocidas por el Consejo Nacional Electoral o posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Todos esos tiempos hacen pues que todos los que aspiren a ser candidatos no van a tener ejecutoriada esas inscripciones hasta que no se concluyan estos plazos. A propósito de las novedades que se van a presentar en este proceso de inscripción de candidaturas, deben constar en las listas un 30% de mujeres encabezándolas e integrando estas listas y también un 25% de jóvenes. Esto tiene que cumplirse irrestrictamente, no hay manera de evadirlo. No, absolutamente. Es más, el sistema informático que ha implementado el Consejo Nacional Electoral va a ser muy acucioso, por llamarlo de alguna manera, para determinar que tal situación se dé. Y las organizaciones políticas obviamente están desafiadas a llenar, originalmente a hacer sus primarias para incluir a las mujeres y a los jóvenes que van a participar. Pero en esos procesos de primarios, ingenieros, ya se presentaron algunas irregularidades porque habían hecho pues estos procesos de democracia interna y resulta que no cumplían ni con lo uno ni con lo otro, algunos. Hay que esperar a que se inscriban las listas para nosotros determinar tal situación. Lamentablemente los procesos de democracia interna, como están contempladas en la ley, realmente son una ficción, por llamar así, de decisiones para escoger los candidatos. Pero así están en los estatutos y la ley así los permite. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros es verificar que efectivamente hubo el proceso de democracia interna, que esos candidatos aceptaron. Una ficción a la que ustedes terminan prestándose. Está en la ley. En el derecho público usted solo puede hacer lo que está contemplado en la ley. Y mire usted un vacío legal, que es importante comentarlo. Si en el proceso de democracia interna se determinó que alguien sea candidato, posteriormente si ese candidato, cuando ya se inscribe, renuncia, o por enfermedad, o le pasa alguna situación, puede ser reemplazado sin que pase por el proceso de democracia interna. O sea, por otro dedazo. Así es. Y no hay, no escapa la posibilidad de que alguna organización política haya jugado con eso para efecto de posteriormente en alianzas o por alguna conveniencia pudiese recurrir este arbitrio que está contemplado en la ley. Ingeniero, la asignación de escaños va a ser a través del método de Webster y ya no del método de Hunt. Además, no se podrá votar entre listas, sino solo por los candidatos de una sola tienda política. ¿Cuál fue el espíritu, la intención de esta reforma que se implementó y que ya se aplicó para las elecciones de asambleístas del 2021? Primero, yo declaro que soy partidario de esta forma de distribución que se denomina Webster y que significa que las votaciones que obtienen las organizaciones políticas para efecto de reparto de escaños se dividen para números primos, 1, 3, 5, 7, etc. Esto permite una mayor amplitud de reparto porque entre 1, 2, 3 y 4, por lo tanto es un poco más democrático y si bien es cierto esto de las minorías alcanzan representación, no hay tal. Lo importante es que haya un mayor número de repartos y más organizaciones políticas tengan acceso a los escaños. ¿Habrá más recintos electorales o se mantienen los del último proceso? ¿Los electores deben estar pendientes a algún cambio o todo se mantiene como fue en el 2021? Se han incrementado recintos electorales y no solamente eso, sino también se han incrementado las zonas electorales. Se ha buscado acercar
el puesto de votación al ciudadano, especialmente en sectores de carácter marginal. Para eso, efectivamente, hay nuevas zonas de carácter electoral. En estas elecciones también va a haber debates obligatorios entre los candidatos a alcaldes y prefectos, pero no en todas las jurisdicciones. ¿En cuáles sí? Son 27 entre cantones y provincias, porque la ley determina que esos debates solamente tienen que ser llevados entre las jurisdicciones que hay más de 100.000 habitantes. Ahora bien, los debates van a ser llevados por las delegaciones provinciales. Y esto es muy importante, no está centralizado en el Consejo Nacional Electoral. Los directores de las delegaciones, junto con las juntas provinciales electorales, ya están trabajando en aquello, es decir, determinando los sitios, apoyándose en la empresa privada, apoyándose en los medios, obviamente en la academia, a efecto de que esos debates sean la demostración eficiente, pero uno de organización, por supuesto, pero también de participación. Y ojalá los candidatos pues asuman la responsabilidad de que el debate no sea de confrontación, sino obviamente de eso, debates de ideas. Y llama la atención porque la ley contempla la obligatoriedad de desarrollar un debate, pero si algún candidato no asiste, no existe ninguna sanción. La ley podría... Efectivamente, no tiene la drasticidad que nosotros consideraríamos que debería de tener, ¿verdad? Más allá de llamados de atención y alguna cosa. Son vacíos que están en la ley, así como hay muchos otros vacíos. Es el saludo a la bandera. Es obligatorio hacer un debate, pero si no me da la gana no voy y listo, no pasa nada. Esto es como la precampaña electoral, mire usted. Hay un gran ruido alrededor de la que se llama precampaña electoral o campaña anticipada. Sin embargo, usted encuentra que en el Código de la Democracia hay un artículo que establece claramente que hay la sanción por lo que se llama precampaña electoral. 278 numeral 7, creo. Dice claramente que es una infracción grave de carácter electoral. Sin embargo, en todo el Código de la Democracia usted no encuentra que se defina lo que es una precampaña, de cuándo a cuándo va. Por lo tanto, está descrito el delito. Pero está sancionado el delito, pero no está descrito, difuso, no hay cómo aplicarlo. El voto telemático, ingeniero, también se va a implementar en estas elecciones. ¿Para quiénes? Pero solamente en jurisdicciones del exterior puntualizadas. Y aquí yo no tuve éxito en mi presión y en lograr que mis compañeros del Consejo Nacional Electoral asumieran también la responsabilidad de hacer un ejercicio de voto telemático acá en el país, a efecto de ir adelantándonos en el tiempo a la posibilidad de que usted desde su celular, desde su laptop, desde su computadora en la casa, pudiera ejercer su derecho al voto. Hay mecanismos hoy día tecnológicos que garantizan la inviolabilidad del voto y obviamente la no suplantación de las personas. Ingeniero, si no se puede controlar la precampaña, ¿cómo van a controlar que el narco no financie algún candidato? Bueno, ese es un tema que a mí en lo personal me preocupa, porque si bien es cierto, como Consejo Nacional Electoral, nuestra responsabilidad es revisar cuentas de campaña cuando ya ha concluido el proceso. Obviamente hacemos una especie de vigilancia respecto a vallas y respecto a ciertos eventos, hacemos cierto seguimiento para ir estableciendo cuentas que al final las vamos acumulando cuando ya presenten su... ¿Pero el origen del dinero? Pero el origen del dinero ya se mira en función al reporte que nos hacen. Y no podemos dejar de mirar, pero esto no es una responsabilidad nuestra, porque no está contemplada en la ley. Aquí tiene que entrar UAFE, tiene que entrar áreas de inteligencia del gobierno, obviamente los políticos tienen que contribuir, porque no podemos nosotros dejar de pensar que así como han habido otros países que dineros o recursos no lícitos pudiesen de alguna manera influenciar en la voluntad popular, promover candidaturas o ganar espacios de poder en ciertas circunscripciones que les interesa tener control. Tenemos que seguir conversando sobre esto. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias por acompañarnos hoy aquí. Siempre a tus órdenes. Aquí terminamos. Mañana hay más entrevistas en Contacto Directo. Hasta